Y bueno, mis amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien, súper genial. Quiero que dediquemos este video, entre otras cosas, a ver algo de ESPN, dos periodistas de ESPN, reconocidos antimadridistas, hablando sobre lo que, o haciéndose eco sobre las palabras de Javier Tebas y la importancia que para mí tienen estos medios de comunicación. Para mí ESPN es de los más grandes, si no es el más grande, sobre temas relacionados cuando intentan dar eco y lo que hacen es intentar meter mierda al Madrid, porque han aprovechado estas palabras de Tebas para meter mierda y usan argumentos a veces incluso realmente ridículos, ¿no? Quiero que me acompañen hasta el final de este video. También vamos a escuchar algo de Fernando Sanz en un par de oportunidades que ha puesto en su sitio al mismo Javier Tebas. Este video va básicamente relacionado con esto y también con algo que dijo Fernando Sanz interesante. Le voy a pedir lo de siempre, una sola cosita, y es que me acompañen hasta el final de este video. Lo descubrimos juntos. Empezamos con este clip de Fernando Sanz respondiendo a Javier Tebas. No, que es sorprendentemente gracioso, ¿no? Cuando hablan, no sé qué, del fútbol oligarca o de... Oligarca de Florentino. Oligarca. Lo dice el que cobra 6 millones de euros. O sea, está hablando de que si los oligarcas, de que si se mueven por el dinero y está ganando ya 6 millones de euros. Empezó en 300.000 y ya va por 6 millones de euros. Eso es muy llamativo. El Club Llorón, pues gracias a ese Club Llorón, los derechos televisivos se pueden vender como se están vendiendo en este caso. Están ayudando a que la Liga pueda vender los derechos televisivos en muchísimo más dinero de lo que está vendiendo. Por lo cual, aparte de Llorón, yo creo que aporta mucho más a la Liga, no solo el tema de llorar, pero lo más gracioso es lo de lo oligarca. Aparte, el tema oligarca, o sea, pero si estás cobrando 6 millones de euros, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Puesto en su sitio en 40 segundos. Es que lo de Javier Tebas es absolutamente increíble. La verdad que la Liga Española, una liga con tanto prestigio, que bueno, alguna vez tuvo algún prestigio, seguramente te permita tener como presidente a un tipo como Javier Tebas, deja mucho que desear, sinceramente, ¿no? Yo creo que eso no le puede quedar ninguna duda absolutamente a nadie. En ese caso, lo tenemos todos clarísimo. Y bueno, que coloque en su sitio este sinvergüenza, pues la verdad es que me encanta. Este es otro clip de Fernando Sanz que me he encontrado también. Redacción del Cholo. Es que ahora se quejan. Es que ahora todo el mundo se queja. Ahora todo el mundo está cagando las tintas contra los árbitros. Pero es que ¿qué carajo vais ahora? ¿Qué carajo vais ahora? Ahora quejando los árbitros cuando estáis todos en la reunión allí diciendo no, los árbitros pobrecitos, sale Flick, no, tenemos que proteger, no sé qué. Y venga caña. ¿Pero de qué vais, tío? ¡Chapó, Fernando! ¿De qué vais, tonto? ¡Chapó! Tenéis un morro que lo pisáis, ¿no? Es que es absolutamente demoledor. Mira que yo no suelo colocar cosas de Fernando Sanz aquí porque, bueno, seguramente no había estado tan de acuerdo con él en muchas oportunidades, pero esta vez ha estado absolutamente brillante. Es que ha puesto en su sitio a un montón de gente, a Tebas, a los equipos de la liga, al Hansi Flick que, ay, sí, hay que respetar a los árbitros, pero cuando siento que me están perjudicando, pues básicamente yo voy a tirar mierda, la mierda que me salga de donde ustedes ya saben, ¿no? En ese caso, bueno, me ha parecido muy, muy interesante todo lo que ha comentado y es una realidad. Aquí todos fueron a la reunión, criticaron al Madrid por no asistir a la reunión, criticaron al Madrid por criticar a los árbitros y ellos fueron a la reunión a poner la cara con una hipocresía terrible para después luego estar lanzando posts en Twitter, en Instagram, en las webs, maricaditas así para meter mierda a los árbitros, porque según algunos clubes, que ha pasado mucho desde que pasó aquella vez que todos se indignaron por el Madrid, se han sentido de alguna manera perjudicados por el sistema arbitral. Es que es, ¿qué quieren que les diga? Sencillamente magnífico lo de esta gentuza y bueno, creo que hemos estado en un punto en el que la costumbre de echar mierda al Madrid se ha vuelto hasta normal. O sea, podemos echar mierda siempre que sea algo que tenga que ver con el Real Madrid. Si a nosotros nos joden, ahí sí estamos en todo nuestro derecho. Ahorita están llorando porque expulsaron a Yangel Herrera antes del partido contra el Girona. Ahora es Anthony. O sea, es que, ¿qué quieren que les diga, muchachos? Es absolutamente maravilloso. Y bueno, la prueba de ello es que para mí la prensa juega un papel fundamental en todo esto y van a entender cuando escuchen estos dos argumentos que les voy a colocar aquí. Entiendo que Tebas se pueda referir al Real Madrid como unos llorones porque comparto su idea. A ver, mira que lo diga alguien que dijo públicamente, como Barack Feber, que él era antimadridista, lo reconoció y se le valora la sinceridad, pero que también reconoció que fue socio del Barça durante muchísimo tiempo y que venga a llamar llorón al Madrid después de lo que pasó con Negreira, es que es increíble. Pero no en la instancia en la que lo hace, ¿no? Porque además lo que se ve no se juzga. Está claro que el Real Madrid, lo clasifiques como lo clasifiques, es un recurso que ha utilizado durante años de presionar al gremio arbitral cada vez que las cosas no están funcionando. Ahora, no le... A ver, yo quiero que entendamos algo aquí. ¿Cómo que el Madrid está utilizando este recurso durante años? Si el Madrid, una de las cosas que decimos los madridistas es que llevamos unas décadas importantes siendo perjudicados y nos
nos llamaba la atención la pasividad con la que el club afrontaba los escándalos a los que nos exponíamos, que el único que se podía atrever a decir esto era Mourinho, que en su momento lo dijo en reiteradas oportunidades. Eso era llamativo. Entonces, como que el Madrid utiliza este recurso. Es que, digo, para mentir y manipular es que están mandados a hacer, ¿no? Y bueno, después de que salió el caso de Negreira, afortunadamente el club como que abrió los ojos y empezó a poner en su sitio un montón de gente. Continuamos. Le das más argumentos justamente a esos elementos que él denomina como llorones al referirte de esta manera, y en el momento en el que algo malo, entre comillas, pueda llegar a pasar, justamente que lo puedan señalar y decir, ya ven, ya hasta se los decía el mismo presidente. Sí, porque al final los conspiradores, los que creen las teorías de la conspiración o los que manejan los hilos para que los tontos crean en las teorías de la conspiración, se nutren de eso, ¿no? Ya ven, están en contra de nosotros, nos odian, nos desean el mal. Si así fuera, alguien un poquito más inteligente dice, bueno, entonces ya para qué compiten, claro, ¿no? Si realmente todo el mundo está en contra del Real Madrid, pues ya no vale la pena ni siquiera competir, porque al final se las van a arreglar para perjudicarte. Y si Real Madrid sigue compitiendo y está allá arriba, es porque en el fondo, o incluso en la superficie, saben que no hay tal persecución. Chicos, es que es increíble. Una de las cosas que más me parece llamativa a mí de todo esto, muchachos, es que utilicen eso, ¿no? Entonces, ¿por qué compiten? Obviamente el Madrid no se puede dar el lujo de dejar esto tirado porque se expone a una sanción absolutamente bestial. Sin embargo, una de las cosas que se ha dicho, yo lo he dicho al menos, es que si el Madrid tiene la oportunidad de largarse, que se largue, a ver qué van a hacer con esta liga absolutamente podrida, con equipos en bancarrota, equipos que no pueden fichar, equipos que no pueden inscribir. Yo es que lo tengo clarísimo, pero como les digo, es la manera de utilizar esta cosa. Y yo siempre me he dicho una cosa, porque estos periodistas no se ponen a investigar, por ejemplo, no, que el Madrid le pitaron no sé cuántos penaltis, lleva 10 penaltis pitados en esta liga, pero cuántos de esos penaltis han sido realmente trascendentes en un partido, que es uno de los datos llamativos del saldo arbitral del tramo Negreira, ¿no? Que sí, el Madrid tuvo tantos expulsados en contra o tuvo tantos penaltis a favor, pero ¿en qué contexto sucedieron ese tipo de cosas? Como para no sentirse que estás perjudicado. Pero bueno, al final, este es gentuza y a la gentuza se le trata como tal. Y este es otro caso muy similar a lo que les voy a mostrar. El problema que veo con el Real Madrid es que están enojados con la Liga, están enojados con la UEFA, están enojados con la entrega del Balón de Oro, están enojados con algunos medios, están enojados. A ver, ¿qué pasa cuando favorecen al Madrid? ¿Por qué no salen a decir, esperen, acá nos favorecieron, nosotros tenemos que decir lo que es justo, la verdad, vamos a tratar de que todo se empareje? No lo hacen. Toño, vos lo sabes muy bien, cada vez que le decía al Real Madrid, eso fue un penal claro, que no le en contra del Madrid, te salen con que no dijiste nada cuando el Barcelona jugó contra el Chelsea en el 2009 con esa pelota. Bueno, y siempre es lo mismo, pero no te dicen sí, es cierto, o te dicen no es cierto que no hubo falta, que no. Te vuelven con otros partidos de otros lados, en otras cosas. Entonces, es muy grande el Madrid, entiendo. La liga está, como te dije al principio, está fantástica, está súper pareja. Es una lástima que tengan que hacer todo esto, tendrán sus razones. Yo no entiendo bien por qué, te digo la verdad. No entiendo bien. Ganaron la Champions el año pasado, ganaron la Liga, llegó Mbappé ahora, tienen un equipazo, tienen al mejor técnico, tienen una cancha terminada que es una belleza, es el club más glorioso de la historia del fútbol. No comprendo, no sé, por ahí ustedes me pueden abrir un poco más la mente. No sé bien qué es lo que está pasando. No, de acuerdo, Ricky. Bueno, no sabes bien lo que está pasando, que un club que pagó no sé cuánto tiempo al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Es increíble, de verdad, que se toleren este tipo de declaraciones absolutamente lamentables. Que no entiendes lo que está sucediendo, pues nada, no hace falta sino mirar los escándalos que han estado perpetrando a favor del Barça y en contra del Madrid para poder entender toda esta situación. Y que esté peleado el Madrid con la UEFA, pues claro, obviamente, después de lo que pasó con el Balón de Oro, que este es uno de los que dice que Rodri se lo merecía. Y bueno, puede ser una opinión personalizada y se puede llegar a entender, pero es uno de los periodistas que dijo y que seguramente votó a esta gente, porque encima de este man que ya ha dicho que tiene cierta simpatía por el Barça. Además de eso, creo que es americano, ciudadano americano, lo dijo en algún momento, pero el acento es de argentino, creo que es de padres argentinos, y más o menos se entiende por dónde puede ir la cosa. Es que, les digo, es absolutamente impresionante más o menos por dónde va la cosa y el papel fundamental que juegan los amigos de la prensa. Si realmente el Madrid está perjudicado y que no sean capaces de verlo, de investigarlo, de hacer su trabajo como periodistas, yo creo que ahí es donde empieza la gravedad de todo este asunto y encima ir a opinar
sin siquiera tener cosas ahí con que respaldar tu argumento absolutamente lamentable. Pero bueno, lo dejo hasta aquí porque estoy bastante maluco otra vez de la garganta, que llovedera por acá. Y nada, si quiero saber sus opiniones allá en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.